A lo largo de nuestra vida todos tenemos que hacer un viaje. Tenemos que ganar experiencia y conocer cosas nuevas, porque cuando volvamos la tendremos que contar para que nazca un huevo del dragón. Hoy, en las pantallas, Ryutama. Bueno a todos, soy Ezcardan de nuevo y hoy os traigo algo muy diferente a Elric. Os traigo Ryutama, un juego publicado por la editorial Odell Self de origen japonés. Este juego es muy curioso en muchos de sus aspectos. Lo primero es que es un juego que yo me declaro incapaz de dirigir. Porque, como veremos, es excesivamente feliz. El juego, que se llama aquí juego de fantasía natural, yo lo llamo juego de rol de fantasía pastoril, en el que es excesivamente feliz. O sea, incluso un defensor del hop punk como yo, este juego a veces se me atraganta. No logro sacar historias interesantes para él. Pero me lo compré por dos motivos. El primero porque me daba la atención que era un juego de rol de origen japonés. Creo que es el primero de los dos que tenemos en España. El otro es Tenrabanso Zero. Y luego que me recordaba un poco a la estética de Dragon Quest, de la que sí soy fan. Así que dije, bueno, pues vamos a probarlo. Y la verdad, en cuanto a contenido me gustó. Pero ya os digo, yo no puedo estar detrás de la pantalla de este juego. Sí puedo jugarlo, pero me temo que tras la pantalla no soy capaz de imaginar buenas historias para él. Y bueno, vamos a ver exactamente qué trae este juego, porque lo que sí que vemos en él es que es un juego tremendamente japonés en muchos conceptos que nos van a sonar extraños. Así que vamos a hacer un pequeño repaso general. Lo primero que tenemos es, con unas ilustraciones un poco chibi, lo que nos hablan de los tipos de viajero, ¿no? Los clases de personajes. Además nos hablan de cuestiones un poco por encima del mundo, en el que, bueno, pues los dragones nacen en huevos y la gente desde el mundo de Ryutama tiene que hacer viaje. Todo el mundo tiene que hacer un viaje en su vida para relatarle a los huevos del dragón lo que ha vivido en sus viajes para que crezcan felices, sanos y puedan eclosionar, porque los dragones, digamos que mantienen el equilibrio del mundo. Tenemos 4 especies principales de dragones, que se dedican a contar las historias, o sea, ayudar a los viajeros en sus viajes y a, digamos, controlar un poco el tipo de relatos. Los dragones de primavera, que son los Esmeralda, que, bueno, hacen aventuras de exploración, de esperanza, de aventuras. Los dragones celestes, que son los del verano, que son relatos de amistad, amor, dramas humanos. Los de otoño, que son los carmesíes, que lo que se dedican es a hacer más de acción, más de batalla, de guerras, de crecimiento, de caza, de monstruos. Si quisiéramos hacer algo tipo Monster Hunter, sería este el más adecuado. Y por último, el dragón negro, en el cual pues tenemos historias de traición, asesinato, terror, al estilo Ryutama, que también es un poco así. Si habláramos de videojuegos, pues sería la parte en la de Dragon Quest 8 viajamos al castillo maldito, o en Dragon Quest 5 cuando hacemos el viaje al Palacio Celestial, ¿no? De hecho, el juego recuerda mucho a Dragon Quest en muchos de sus aspectos, los iré comentando. Pero bueno, una vez sabemos todo esto, empezamos lo que es el libro. Cómo leer este libro, con una serie de aspectos generales, una nota del autor, y qué son los juegos de rol, qué son los viajeros, cuál es el estilo del viaje, qué son los Ryujin, que son estos dragones que ayudan a contar las historias. Un resumen, tiene muchos pequeños mini cómics o escenas animadas, todas muy divertidas, a mí me hace mucha gracia. La verdad, esta cuestión de los juegos japoneses me ha gustado mucho. No solo está aquí, también Shinobigami o el Cross, que los tengo por aquí, ¿no? Shinobigami o Double Cross, este me parece un grandísimo juego. Podemos ver en ellos que están profusamente ilustrados, con un montón de mini cómics. La verdad, yo creo que a mí me dan envidia, ¿vale? Quizás no sean ediciones tan preciosistas como pueden ser las que estamos más acostumbrados a Occidente, pero creo que son muy resultonas y
quizás mucho más evocadoras en muchas cuestiones que los juegos occidentales. La unión de estos dibujos manga, estos mini cómics, estos tal, le da un empaque a sus juegos que sinceramente yo tengo un poco de envidia. O sea, me gustaría ver algo así. También es cierto que, claro, en Japón el tema del manga, casi todas las empresas tienen dibujantes dentro de plantilla, entonces les es más fácil que aquí encontrar ilustradores para ilustrar técnicamente cada página del libro. Pero os digo, a mí me hace mucha gracia. Es verdad que gran parte de las ilustraciones son chivis, que dan este aspecto mucho más alegre, mucho más casi cómico, que yo creo que le sienta muy bien concretamente a Ruitama. Y la verdad, a mí es una de las cosas que más me ha encandilado del juego. La creación del personaje, en el que tenemos que escoger una clase de personaje, un arqueotipo, rellenar características, la capacidad de carga. Aquí la carga es ligeramente importante, tiene lógico cuando llevamos peregrinos en una especie de viaje, tu arma y tal. O sea, todo lo que es la creación propiamente de la ficha. Para lo primero que tenemos que escoger, ya os digo, es esta clase de aventurero, que tenemos los trovadores. Cada uno tiene como 3 subvariantes que dan distintas ventajas, dotes o hechizos. Los mercaderes, gente que se dedica a hacer mercader. Cazadores, gente que se dedica a cazar animales. Sanadores, gente que va de pueblo en pueblo ayudando a las personas. Granjeros, artesanos. Esto es lo que te dedicabas, por así decirlo, antes de salir de viaje. Y el noble. Cada uno con sus propios habilidades profesionales y un poco lo que se puede dedicar. Y después tenemos el arquetipo ya sí de aventurero. Esto ya sí es lo que dedicas. Que hay 3, el ofensivo, el técnico y el mágico. El mágico pues tiene conjuros, el técnico habilidades y el ofensivo pues meter vaca, ¿no? El hostiazo de toda la vida. Roles del grupo, en el que tenemos cada uno tiene, digamos, ciertas funciones, como el intendente, que se dedica a marcar las provisiones y cuánto falta para tal. El cronista, que es el que tiene que tomar las notas. Esto, si lo pensamos, quizás aquí lo hagamos un poco todos, ¿no? Estos papeles lo suelen hacer, pero aquí te dicen que un poco los suministres. Eso tiene sentido dentro del punto de vista del juego de rol japonés, en el que todo el mundo está mucho más acotado a lo que hace y a lo que puede llegar a hacer, sobre todo por la naturaleza de sus juegos, en el que ellos juegan muchas más horas que nosotros, son sesiones mucho más multitudinarias, porque no pueden jugar habitualmente tan a menudo que el grupo medio en Occidente. Además, es común que no puedan jugar siempre juntos y que además el máster pueda no llegar a estar. Eso lo vamos a entender cuando veamos el capítulo del director de juego, que gana también experiencia. Y es por ese motivo, ¿no? Porque digamos que igual que un jugador, tú sabes que un jugador nivel 3 o nivel 4 pues tiene una experiencia de unas 7, 8, 10 partidas a sus espaldas. Pues un director de juego de nivel 5 significa que es una persona que está acostumbrada a dirigir Ruitama, pues vamos a poner, no sé si el número 30 veces. Pues no es lo mismo que un director novato, ¿no? Ayuda a tener ciertas expectativas y saber qué esperar. Subir de nivel, en el que va subiendo por distintas cosas, ¿no? Recibir un apoyo. Tienes bastantes formas de conseguir PX. Quizás, extrañamente, el combate da mucho. Dan PX, por ejemplo, por el tipo de terreno que hayas ido, por cada vez que un Ryujin, o sea, el director de juego te haya dado una ayuda, y te dan por el nivel del monstruo. Me extraña que no haya uno por completar, digamos, misión o etapa del viaje o capítulo del viaje, o por solucionar los problemas de forma no violenta. Puede llegar a ser extraño, pero tampoco tanto, porque aunque aquí lo tenemos como una especie de juego, por así decirlo, feliz y mono, sigue siendo un juego de rol, y yo entiendo que probablemente dentro del mundo japonés, y esto lo puedes ver en los JRPGs, que siempre terminas pegándote, aunque sea con un martillo, dándole haciendo chichones a los enemigos. O sea, si lo quieres poner un poco más, por así decirlo, happy. Combate no es el principal, pero no es ese elemento de violencia no está negado en el juego en ningún momento. Quizás ese aspecto es lo que hace ver a Ruitama a veces como un juego de rol infantil, cosa que no comparto.
Es un juego de rol que pueden jugar los niños, pero no está pensado para jugar los niños. Pero bueno, el juego de rol dirigido a niños, yo soy un gran detractor y no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se hacen. Pero bueno, es una cuestión personal. Porque yo recuerdo cuando yo era niño y no me hubiera gustado muchas de las concepciones que se hacen para un juego de rol. Yo cuando quería jugar, una de las cosas que me hizo interesarme con Rolemaster y Conquest no era que el juego fuera dirigido a mí, es que podía interpretar cosas como He-Man, o sea, no tenía ese elemento didáctico o educativo, la verdad siempre lo rechacé en los juegos y otras cosas dirigidas a niños. Entonces pero yo me he criado raro, tampoco tengo hijos, así que tampoco puedo opinar mucho sobre ello. Objetos. Los objetos en Ruitama están tremendamente arreglados. O sea, en muchas ocasiones, y de hecho vamos a encontrar tablas. ¿En Ruitama tiene tablas? Tablas hasta de tablas. ¿Por qué? Porque está. O sea, cuando tú lo coges, parece un videojuego, un JRPG. Y tiene sentido. Porque los japoneses, al contrario que en Occidente, donde los juegos de rol de ordenador y, bueno, de ordenadores, microordenadores y consolas, pues las consolas nunca tuvieron grandes RPGs occidentales. Se basaron en juegos de rol de papel y lápiz tradicional. De hecho, uno de los primeros juegos se basa en intentar... Es un proyecto de alguien para poder jugar en la universidad solo a D&D. Es una aventura conversacional. En Japón pasa al contrario. Primero llegan los videojuegos de rol y después adaptan los juegos de rol. Respecto a eso, o sea, allí los juegos de rol, los RPGs, son los juegos de ordenador, lo que aquí conocemos como JRPG. Y los juegos de rol tradicionales, así son los TRPG, el Tabletop RPG. Y claro, pues vemos esa contaminación cruzada, que no es ni buena ni mala, pero vemos que parecen estadísticas de una guía de un RPG. O sea, tú te vas a la tienda y te compras la guía de Final Fantasy XV y vas a tener tablas muy parecidas a estas. O sea, si aparecieran los iconos de juego, la verdad no me sería sorprendente. Bueno, pues tenemos muchísimos, cada uno con su descripción, qué hace exactamente en el juego, su precio, dónde se puede encontrar. O sea, ya os digo, parece una guía de videojuego, lo cual es interesante en cierto modo porque ayuda mucho al director de juego, tiene un montón de información que puede decidir o no usar. Tenemos la magia, con, bueno, muchos hechizos mágicos de distintas escuelas, en el cual, bueno, cada conjuro gasta un punto mágico y hay que hacer un pequeño chequeo en el caso de que sea necesario, ¿no? A continuación ya tenemos el libro del verano, donde nos hablan de las tiradas. Aquí en Ruitama tiramos siempre 2 dados, porque sumamos 2 características, a veces sumamos modificadores, tiramos los 2 tipos de dados. Por ejemplo, tienes fuerza 4 y espíritu 6, pues tiras un dado de 4 más un dado de 6. Tiras fuerza más fuerza, pues tiras un dado, si tienes fuerza de 4, 2 dados de 4. Contra dificultad y sumas modificadores en el caso de sean. No hay tantos modificadores en el juego, tiene algún elemento adicional como las tiradas enfrentadas, las simples, y además puedes llegar a concentrarte, que digamos que es una especie de punto heroico o algo así, aunque tiene sus pequeñas diferencias. La salud, los puntos de vida, en el cual además tienes bastantes condiciones, y vuelvo a repetir el estilo a videojuego, cada condición tiene su iconito, lo cual es curioso y puede ayudar, porque si te haces unos tokens con los símbolos, pues sé que a mucha gente, o sea, yo empiezo a ser, y esto me ha ido costando, pero en jornadas he ido viendo cada vez es mucho mejor, y en mis partidas personales también, que las ayudas visuales son tremendamente útiles. Y yo recordaré siempre una vez que alguien fue convertido en árbol y se olvidó en el tercer turno y estaba combatiendo. Y sin embargo, cuando empecé a usar estos... Y el veneno, te olvidabas de que estabas envenenado siempre. Y a partir de que entrego tokens o entrego cartitas con los estados o con los recordatorios, hostia, te acuerdas siempre. Pero incluso de las cosas que te benefician, ¿no? Como yo recuerdo un conjuro de Ars Magica y siempre nos olvidábamos de vez en cuando, que era uno que te aumentaba el tamaño. Y, a ver, no era mucho, pero te daba más 1 más 2 al daño. En Ars Magica un más 1 más 2 al daño es una diferencia brutal. Y puede ser la diferencia entre matar a alguien y dejar hacer una herida leve. Pero ya os digo, me gustan los símbolos. Me gustan los símbolos. Creo que... Y le da ese toque también ya repito, a Dragon Quest. El viaje, como se viaja, viene a ser una versión
un poco edulcorada a lo que podemos ver. Me parece más sencillo y más intuitiva esta parte que la del anillo único, pero tiene unas ciertas similitudes en el que gastamos provisiones, tenemos que hacer una tirada de orientación, una tirada de acampar. Está chulo, es un juego que los viajes además son muy interesantes. Y a continuación nos hablan de todos los dragones de terreno, porque depende de los terrenos. Los terrenos son importantísimos. Hay una serie de dragones de terreno, creo que son 34 o 36, y en el libro vienen creo que 28. ¿Por qué? Porque faltan todos los dragones que rigen sobre los ríos y los mares, porque te dicen que eso va a ser una expansión. Y bueno, pues me parece bien. Lo que pasa es que aún no lo hemos visto en español, pero vamos, siempre que se les ha preguntado han dicho que saldría. Lo que pasa es que nosotros dependemos de la edición inglesa para poderlo traducir al español. Esto es público, se ha dicho en entrevistas en varios canales, que cuando se traduce en inglés se le da el material en español y en español se traduce bueno, se traduce del japonés al inglés, la editorial inglesa se lo pasa a la española y la española ya lo traduce. Y bueno, siempre han dicho que hay intención de sacar cosas de Ruitama, así que supongo que si en algún momento podríamos ver esa parte marítima de Ruitama, que es verdad que a veces se echa un poco de menos. Pues tenemos los dragones de los terrenos y los dragones del clima, como el dragón del sol, el de las nubes, el de la lluvia, cada uno con sus pequeños efectos. Tanto el clima como los terrenos están divididos en niveles que hacen cosas. Creo que está mucho más interesante y mucho mejor reglado, aunque claro, el anillo único tiene ciertos elementos que son mucho más interesantes, por un poco también por la abstracción y la libertad. Aquí está quizás excesivamente reglado, pero la verdad es que a mí me parece una gran solución. Y a continuación tenemos el combate. El combate en Ruitama es bastante curioso, es bastante simple, muy muy simple, de hecho a veces, en el que juegas como una especie de tablero, que es una especie de estadio Pokémon, en el que un bando está en un lado y otro en otro, y tienes gente como en retaguardia y gente en el centro, en el que se vas pegando, ¿no? Te vas pegando por turnos, y después hay una serie de objetos, que es lo que le da un poco la chichilla al combate, que le da bonificadores a quien los usa. Se ponen como 10 objetos que dan bonificadores. El combate quizás es excesivamente simple, pareciendo muchas veces a lo que he dicho, un Dragon Quest, un Final Fantasy, un Tales, en el que atacas a un lado, ping-pong. No hay una gran cantidad de maniobras, es verdad que algunos conjuros o algunas habilidades de algunas de las clases le dan algo, pero no creo que sea lo más emocionante. De hecho, el combate me parece especialmente simple y estaría interesante tener un poco más de profundidad. Pero bueno, tampoco el juego intenta darle una gran cantidad a esto, así que supongo que está bien. Tenemos una serie de acciones básicas: moverte, atacar, defenderte, usar un objeto, buscar algo en el terreno, pero ya os digo que no es especialmente profundo. Tampoco creo que lo pretenda. Tenemos unas reglas adicionales de combate, por ejemplo, sufrir heridas, lanzar el conocimiento sobre el monstruo. Tenemos una regla de creación de poblaciones y de mundo, que rellenamos los pueblos y tal. Esto es de juegos muy japoneses, lo de rellenar un montón de pequeñas tablas y pequeños recuadros. Y a continuación ya sí empezamos con la creación del director de juego, en el que el director de juego tiene que escoger una raza de dragón, tiene una serie de artefactos, de ventajas, de bendiciones, su nivel. Creo que es curioso, aunque entiendo que pueda chocar a los jugadores más tradicionales en este lado del mundo. Por lo que he dicho, esto lo que es una ventaja a la hora de dirigir mucho. Los japoneses suelen dirigir, hasta donde a mí me han contado, más en club, en convenciones, y a veces no siempre al mismo grupo. Esto incentiva un poco a dirigir y hace que los jugadores sepan un poco la experiencia de la persona que les está dirigiendo. El director de juego gana sus propios PX y tal, ayudando a los jugadores y ese tipo de cosas. Son conceptos que a mí me gustan, pero es verdad que suenan raros y no sé, habría que probarlo más. Yo no he dirigido Ruitama una vez y lo he jugado 2 veces, o sea que tampoco creáis que soy un gran experto. No sé hasta qué punto hay un cambio aquí. La creación de aventuras es quizás una de las cosas más aburridas que tiene Ruitama. Las aventuras se crean a través de pequeñas tablas, todo está muy reglado, muy de qué tiene que ser.
quizás excesivo. Para una persona como yo que me gusta improvisar gran parte de la aventura, me parece especialmente complejo. Pueblos, quién tiene la información. A ver, es saltable, pero yo hablo de lo que viene en el libro. También ayuda mucho a, lo repito, a crear. De hecho, vienen algunas aventuras de ejemplo. No, por ejemplo, ¿qué ocurre en el acto 1? ¿Qué ocurre en el intermedio? ¿Qué ocurre en el punto de inflexión? ¿Cuál es el giro del guión? Creo que está excesivamente reglado, pero hay que tener en cuenta, lo vuelvo a decir, es que es la forma de jugar allí. Allí incluso hay cierta complicidad que va a haber en la siguiente escena. No es tan loco como podemos ver aquí. A mí no me termina de gustar esa complicidad hasta cierto punto. Me gusta la complicidad, pero creo que es llevarla demasiado lejos. Y a veces sientes que estás siguiendo más bien un guión de teatro que una partida de rol. Pero bueno, también es una impresión, ¿eh? A lo mejor no es así. O puedo estar equivocado. No soy un gran conocedor de cómo se juega el rol en Japón. Hay gente que sí que tiene eso mucho más estudiado. Bueno, el libro de invierno, en el que nos hablan de los monstruos. Los monstruos nos los presentan una vez más. Una cosa que se le puede criticar al bestiario es que no hay una sola ilustración. Es verdad, hay algunas ilustraciones de monstruos como el Negogoblin a lo largo del juego, pero el bestiario no lo tiene. Y el bestiario nos lo presentan de nuevo como si fuera unas fichas de una guía de un Dragon Quest o de un Tales. En el que incluso tenemos el número del monstruo dentro del bestiario. Si habéis jugado este tipo de juegos, o incluso juegos como Pokémon, en el que tenemos una especie de enciclopedia de monstruos, vemos el monstruo número 18, tal. Pues aquí tenemos, todos los monstruos tienen ese número dentro de la enciclopedia, y hay monstruos que faltan dentro de la... con lo cual me parece un guiño súper estúpido, pero muy divertido. No sé, a mí me ha hecho especialmente gracia. El bestiario en general me hace bastante gracia. El único defecto que le puedo llegar a achacar es el tema de las ilustraciones. Y a continuación tenemos un preguntas y respuestas del juego, en el que nos responden en algunos casos típicos y un montón de fichas y de tablas. Por ejemplo, que es la hoja de previsiones, para que el intendente vaya tachando cada casillita. El de raciones de agua. El de cantimplora. La ficha de pueblo. La ficha de aventura. La ficha de objetos. La ficha de artefactos. O sea, una cantidad bárbara de... El coliseo este para hacer los combates. Tiene un montón de cosillas. Y bueno, lo último, el juego termina con un glosario y un poco hablando los distintos personas que estaban dentro de la edición original y de la edición española, ¿no? Carlos de la Cruz, Diego Méndez e incluso Rodrigo nos hablan un poco de lo que ha supuesto Ruitama y su publicación, que ya tiene unos cuantos años. Creo que este juego se publicó en 2015 en España, o 2016. Ya os digo, es un juego muy curioso, es un juego, yo creo que es interesante de leer, pese a que, vuelvo a repetir, a lo mejor no es del estilo de todo el mundo. Para mí no, pero permite sacar algunas ideas. Yo he sacado alguna idea curiosita de Ruitama y gracias a él pues pude conocer a Tenra y estos dos juegos. O sea que, desde luego, mínimo es interesante. Estos dos juegos, por cierto, que he enseñado no están en español, ¿eh? Y bueno, poco más. En el siguiente vídeo nos veremos. No sé qué voy a hacer. Probablemente haga otro juego pequeño antes de volverme a meter en otra serie importante. Así que bueno, hasta otra.